Bienvenidos a nuestro encuentro de transformación, No, apágalo. un espacio de la Fundación Francisco y Clara de Asís para brindar capacitaciones en forma virtual. Les agradecemos a todos su presencia en este curso, el cual va a durar 3 meses. Quincenalmente tendremos un encuentro. El tema que vamos a tratar y que iniciamos el día de hoy es un ciclo de charlas llamadas conversaciones catequéticas, inspiradas en la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Ahora más que nunca es importante conocer la propuesta social de la Iglesia. Los católicos debemos de estar formados y preparados para enfrentar los nuevos retos como seres humanos y también como parte de la Iglesia activa. El día de hoy, la persona que nos va a dirigir la charla, que es el primer capítulo titulado Sombras de un mundo cerrado, será dirigido por el padre Carlos Montoya. Él es un sacerdote arquidiocesano de la ciudad de Medellín que va a compartir con nosotros toda la experiencia. Les pedimos por favor a todos tener su micrófono en silencio, al igual que para que tengamos mejor señal, cerrar las cámaras. Le damos la bienvenida al padre Carlos Montoya. Padre, muchas gracias. Feliz noche para todos. Para todos unas buenas noches y agradecerle a cada uno de ustedes que se encuentren con nosotros para compartir en esta noche esta pequeña reflexión de esta carta encíclica Fratelli Tutti. Como buenos cristianos, iniciemos esta reflexión desde la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, comenzamos nuestro primer encuentro con esta encíclica. Desde este primer capítulo, que nos habla precisamente de esas sombras que hay en cada uno de nosotros y en la humanidad. Como siempre, Señor, te colocamos esta reflexión en tus manos. Ayúdame, Señor, a realizarlo íntegramente, esta reflexión en este contexto de esta noche. Te pido, Señor, para que nos des fuerza, optimismo, poder de convicción, pero sobre todo constancia y entrega en nuestra fraternidad. Además, Señor, de nuestros éxitos, que es muy fácil de ofrecerte, te ofrecemos, Señor, nuestras desilusiones, nuestras esperanzas inútiles, nuestro cansancio estéril. Convéncenos, Señor, de que ningún trabajo es perdido y que mañana cosecharemos gozos los aparentes fracasos de hoy. Te damos, Señor, gracias en primer momento por nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por nuestra profesión. Te queremos pedir que sea para nosotros y los demás un signo de servicio. Que a través de nuestra vida y de nuestra vocación podamos ser ayuda para los demás. Inflama, Señor, en esta noche nuestros ímpetus, nuestra mentalidad de triunfo. Pero consérvanos, Señor, sencillos, dispuestos al servicio, a la colaboración. En tu nombre, Señor, iniciamos esta reflexión de esta noche. 287 puntos. Una breve introducción, de la cual ahora me voy a referir, breve introducción, 8 capítulos de diferente longitud, y la encíclica termina con 2 oraciones. Una oración al Creador y la otra una oración de tipo ecuménico. Fue firmada en la tumba de San Francisco de Asís en vísperas de esta fiesta de este santo. ¿Qué podemos nosotros saber de la introducción de esta carta encíclica? San Francisco de Asís, y esto lo encuentran ustedes
en la carta encíclica, en el punto número 3, emprende en el año 1219 un viaje hacia Egipto a encontrarse con el sultán al-Malik. ¿Sí? Este viaje dispone a este santo fraile a una apertura no simplemente de cultura, sino de un conocimiento religioso. ¿Religioso por qué? Porque era una cultura islámica. Y Francisco de Asís emprende este viaje. Y en este viaje con este sultán hace un signo de fraternidad, de amistad, de vivencia, sobre todo, y de sabor de ese evangelio que vivía vivo y real San Francisco de Asís. Miren, 800 años después, Papa Francisco viaja también a Abu Dhabi para encontrarse con el gran Imad al-Mahdi, esta figura del Islam. De diálogo, de fraternidad, de una apertura importante en las relaciones entre esta cultura islámica y esta cultura de nosotros en Oriente. Y entablan ellos una conversación fraterna, y esto le inspira al Papa Francisco para darnos estas luces de esta carta encíclica. Voy a hacer un poco la introducción de lo que vive y siente el Papa Francisco de estas sombras, de esta oscuridad. Y yo le diría que es como un signo de un vía crucis que sufre realmente este pueblo. Le recuerdo que la carta encíclica es escrita y terminada en tiempos de pandemia, en el año 2020, en plena pandemia. Como introducción, entonces, parece que la muerte reinada por doquier en el mundo de hoy. Nos dice el Papa Francisco que valores que forman parte de una mal llamada cultura de la muerte se pregonan hoy por los medios de comunicación. Miles de seres humanos que aún antes de nacer ya han sido condenados a morir. En esta introducción que nos hace Francisco, nos habla de la economía neoliberal, una globalización galopeante, deshumanizante, que están realmente condenando a muerte a la cultura, a muchos grupos étnicos en América Latina, los conflictos armados de esta situación de sombras, de oscuridad, tantos defensores y constructores de paz que hoy han muerto, y esto realmente debe ser para nosotros un signo de atención. Solo en América Latina millones y millones de personas viven en límites de pobreza, viven por debajo de la línea de la indigencia. Los pobres del continente latinoamericano carecen en su mayoría de agua potable, de vivienda digna, de empleo, de educación, de salud. Además deben soportar el peso de una economía neoliberal que les obliga a sufrir injusticias, a buscar el pan de cada día en condiciones muy adversas y a no gozar de derecho a vivir una vida digna. Este es un panorama escalofriante, de muchas sombras, de mucha oscuridad. Solamente encontramos de 15 años que deben trabajar porque sus familias no tienen ingresos económicos necesarios para solventar sus necesidades. El peso de las injusticias sociales, vivir en condiciones de vida deshumanizantes, a explotaciones, a abusos. Nos invita el Papa a vivir estos derechos fundamentales de la vida, de la existencia, del techo, que hoy realmente no se encuentran en nuestra vida y en nuestra sociedad.
miles de familias que hoy realmente viven bajo la sombra de la indigencia y de la sombra de la pobreza. Es un mensaje escalofriante del Papa que nos invita a hacer hoy esta reflexión desde nuestra intimidad y desde nuestra oración. Vamos, Marta, a la primera parte. Lo tiene que explicar. Muy bien, ahí, Marta. Vamos entonces en estas sombras de este mundo cerrado. ¿Sí? En estos tiempos entonces fuertes de aislamiento, conscientes de esta situación que encaramos, el Papa nos hace un llamado a la amistad y a la fraternidad. Frente a estas sombras de un mundo cerrado. ¿Cerrado por qué? Porque Él nos invita a vivir el Evangelio. Y esas sombras que hoy vivimos tienen que despejarse a través de ese sabor del Evangelio, que nos invita realmente a hacer buena noticia para los demás. ¿Cómo miramos entonces estas sombras? En el primer contexto, en el capítulo primero, vemos entonces la falta de la fraternidad. Vemos un mundo cerrado, particularmente para el otro. Nos interesa simplemente un bien individual, pero no vemos el común de los demás. Un mundo sin sueños, un mundo que se está apagado por tantas sombras. Nos dice el Papa Francisco, un mundo que se rompe en pedazos, que venía con una convivencia relativamente eficaz, pero que se ha vuelto a un retroceso de vida y de existencia. Continuemos. ¿Cuáles son esos sueños que se rompen y que se rompen en pedazos? Esos sueños se rompen en pedazos por el signo del poder. Un poder que es la nueva dinámica de este nuevo orden social. Se está invitando a vivir una vida de retroceso del pasado. Y esa oscuridad nos ha llevado a perder la dignidad, el respeto frente a la vida y al valor fundamental de la existencia del ser humano. Un mundo en particular que ha perdido realmente la esencia, la vida, y solamente le busca el poder como nueva dinámica de su vida y de su encuentro en sí mismo y no para los demás. Hoy hemos vuelto a construir muros que bloquean realmente las fronteras, muros que generan más violencia social, muros que realmente nos dejan sin el sabor realmente del Evangelio. Un Evangelio que debía acercar. Un Evangelio que se está realmente viendo afectada por estos sueños que se rompen en pedazos. Continuemos, por favor, con la siguiente. ¿Qué nos invita entonces frente a estas sombras? El mundo quería abrirse y lo hemos visto en un mundo globalizado. Hoy no tenemos fronteras en el signo de la comunicación. Una noticia puede escucharse hoy aquí al otro mundo. Pero hemos vuelto hacia atrás esa historia. Esa inversión individualista nos ha cerrado realmente el signo a la fraternidad, al amor del otro. Como lo diría el Papa Francisco,
hemos cerrado a nuestro propio proyecto de vida un retraso a los tiempos antes, donde la guerra, donde ese signo de la sociedad busca simplemente reinvertirse en otras posibilidades que no son signo de la fraternidad y del amor a Dios. Una sociedad deshumanizante, una sociedad que no respeta la historia, que se ha olvidado de la historia, una sociedad que se ha cerrado y donde realmente el placer y los placeres han entorpecido realmente la dinámica y el signo de la presencia de Dios. Es reiterativo el Papa diciéndonos que nos hemos vuelto hacia atrás cuando vivíamos realmente en un entorno de progreso, en un entorno de vida, y hemos vuelto la mirada hacia atrás. Estas sombras realmente de un mundo globalizante que no respeta realmente a los seres, que no respeta la historia, que no respeta ese crecimiento y ese desarrollo evolutivo de la sociedad, sino que se estanca en el empobrecimiento, cuando solamente mira su individualidad y no ese signo de fraternidad con el otro. Esas conexiones que tenemos realmente, que nos permiten muchas cosas, pero que a la vez realmente entorpecen el crecimiento de la fraternidad y del encuentro con el Señor. Abrirnos al mundo desde la hermandad. Continuemos, Marta, por favor. Hemos caído, nos dice entonces el Papa Francisco, en una fin de la conciencia histórica. Ese desarraigo histórico, y por eso nos habla de esa sabiduría de los ancianos. Cómo el anciano hoy es relegado al último cuarto de la historia de la humanidad. Y en el anciano Francisco ve el signo de la sabiduría. Una historia que hay que contemplarla, mirando un poquitico el pasado, a través de la sabiduría de aquellos que han sido relegados y que hoy no cuentan para la sociedad. Un desarraigo cultural, histórico, que nos ha permitido estar comunicados a través de muchos aparatos electrónicos, pero que no hay tiempo para la comunicación con el otro. Un desarraigo histórico-cultural con diferencias marcadas. Mientras unos empobrecen mucho más, unos pocos tienen muchas oportunidades. Un mundo en estos momentos en pandemia, con grandes dificultades, encerrados por un diminuto virus que realmente nos ha puesto a pensar en nuestra vida. El desespero realmente que tenemos hoy de estar encerrados. Ese desarraigo histórico, cultural nuestro, que son sombras hoy para nuestra sociedad. La siguiente, por favor. Esto entonces hace de nosotros una vida sin un proyecto para todo. Otra de las sombras. Vemos las dos diferencias marcadas. Muchos pobres, denominados por la desconfianza, por la desesperanza. Otros con mejores posiciones económicas, pero muchas veces también absorbidos por la desconfianza y la desesperanza. Dos realidades distintas, pero comunes
muchas veces en la desconfianza y en la desesperanza, sin un proyecto realmente de vida que los ayude a abrirse a sí mismos y a los demás, encerrados en sí mismos, envueltos en diferentes fronteras, separados por muros, pero viviendo, nos ha mostrado esta pandemia, desde un encierro total que nos ha privado de muchas cosas y de unas grandes realidades en nuestras vidas. La siguiente. Aquí nos habla entonces el Papa Francisco de ese descarte mundial. Ya lo hablamos ahora en esta introducción, el abandono de nuestros abuelos. Cómo realmente esa gran sabiduría de estos grandes hombres que han vivido, que han hecho historia, ya no cuentan realmente en esta sociedad. Los problemas que tenemos en estos momentos de racismo en esta nación americana. Cómo se cierran realmente las fronteras para no albergar a estos países que realmente se bañan en sangre y quieren huir hacia otras partes. Cómo vivimos realmente la falta de este descarte mundial a través de este crecimiento económico. Sí, hay crecimiento económico, pero no hay un verdadero desarrollo económico para los más pobres y para los más marginados. Hay un desempleo total. En la introducción diríamos, hay carencia de alimento, de vestido. En estos momentos tenemos una tasa de desempleo no solamente en Colombia, mundial. Y solamente los fuertes, los que tienen el poder adquisitivo, son los que realmente deben sentir ese signo de fraternidad con el otro. Continuemos, Marta. Otra de las sombras que vivimos en este primer capítulo de Fratelli Tutti es los derechos humanos, que no son suficientemente universales. Viven entonces derechos humanos unas visiones reductivas, solamente para unos y no para otros. La marginación total de la mujer, explotada, muchas veces estas grandes líderes asesinadas, mujeres en forma de explotación. El Papa dice que esto es una gran sombra para esta humanidad, porque la mujer es ese rostro donde el amor de Dios se hace a través de ellas en la vida. Y los derechos para ellas y para todos no son suficientemente universales. Son simplemente para unos y pareciera que no aplicaran para los demás. Continuemos, Marta. Miramos entonces en todas estas sombras los nuevos conflictos y los nuevos medios, la cultura de los muros, y cómo se han aumentado realmente estos conflictos étnicos, los conflictos que viven realmente nuestros países. Y esos conflictos generan miedo, incertidumbre, desespero, la sombra de la pobreza, de la carencia. Se invierte mucho más en armas, en misiles, y se invierte poco en esa cultura a la vida, a la existencia. El Papa nos invita entonces en esta oscuridad y en estas sombras a vivir la cultura de la vida y de la existencia. Continuemos. Una globalización y un progreso sin un rumbo común. Hay un debilitamiento ético. Si la ética se ha perdido, hay una cultura de enfrentamiento y una obsesión por el bienestar propio. Pareciese que el ser humano simplemente fuera una bolsa de dinero y que contara simplemente su valor por lo que produce, por lo que es.
Esto es falta de la ética, del respeto por el ser humano. Cuando no hay esa ética, entonces el valor por la vida, por la existencia, esas culturas que debían ser signo de progreso, de amistad, de fraternidad, se enfrentan unas a otras, se acaban, y esa obsesión simplemente por el bienestar propio. Mientras esté bien yo como persona, no me interesa los demás. Continuemos, Marta. Recuerden que esta encíclica escrita en el 2020 es escrita en estos momentos críticos de la pandemia. Y el Papa señala estos flagelos del hombre y de la historia. Cómo se vivía en sueños de esplendor y grandeza antes de la pandemia. Hoy hay distracción y encierro. Vuelvo e insisto, cómo este diminuto virus nos ha encerrado, nos ha quitado la paz. Hemos perdido muchas veces el sueño de vivir. Teníamos sueños de esplendor y de grandeza. Miren, el hombre estaba sumergido en conexiones. Celulares de última gama, computadores de última gama. Perdimos el sabor a la fraternidad. Nos volvimos fríos, calculadores, frente a una tablet. Hemos perdido el valor de la fraternidad, de encontrarnos con el otro. El hombre con resultados rápidos, seguros. Hoy, en este flagelo de la pandemia, en una impaciencia, en una ansiedad. Estamos viviendo un grado enorme de estrés. Ayer nos decían que las IPS en cuestión de salud mental están también desbordados. En un 92% está el hospital mental, recibiendo casos de depresión, de ansiedad, por el encierro que estamos viviendo. Continuemos. La ilusión entonces de la comunicación, una necesidad de una comunicación de respeto por la integridad, necesidad de verdaderas noticias, cómo los medios hoy manipulan esa gran sombra de la verdad, cómo simplemente miran intereses particulares, cómo a través de las noticias no muy bien dadas se tergiversa realmente ese mensaje que debe ser diáfano, transparente. Intoxicados hoy de tanta información que no nos permite ver la realidad ni nuestra ni la del otro. Continuemos. Y este último momento es el momento de la esperanza. Tenemos que mirar más allá. Tenemos que abrirnos a los grandes ideales, a ese valor de la vida, a esa capacidad de esperanza. Este será precisamente el segundo capítulo que nos dará el Papa Francisco para tenerlo en nuestras manos y en nuestras vidas. Un segundo capítulo que nos habla precisamente de esa vida, de ese sueño, de no perder realmente la realidad del vivir. Ya no me horrorizan los actos de las personas violentas, de lo que sufre el mundo. Lo que me horroriza es tanta indiferencia de tanta gente buena que no hace nada por el bien de los demás. Gana tu vida, como nos lo dice la madre Laura Montoya en sus escritos. Gana tu vida perdiéndola por los demás e encuéntrala ganándola por los demás. Queridos hermanos, el hombre no es fuerte por la razón. Lo estamos viendo en estos momentos. El hombre no es fuerte por lo que tiene.
El hombre es solo fuerte en Dios. Por eso no puedes realmente dar sin recibir. El signo de ver al otro como un hermano. La persona misericordiosa, nos lo dice el Papa Francisco, bienaventurado es. La bondad, la gratitud de este primer capítulo, de estas sombras, tiene que ayudarnos a vivir una vida de servicio. Y la vida del servicio es como un idioma que los mudos hablan y precisamente los sordos escuchan. No dejemos entonces limitantes en estas sombras. Vivamos la realidad de nuestra vida de cristianos. Estas sombras son un llamado para todos. Es un llamado para vivir de nuevo el encuentro con Dios. Y en eso consiste realmente este llamado a estas sombras, a vivir de nuevo la santidad. Y la santidad es estar siempre en gracia de Dios, rechazando el mal, pero viviendo por y con el otro. En cumplir el deber de cada día con responsabilidad, con entusiasmo, a no dejarnos arrumar por la depresión, por la angustia. Donde está Dios no puede haber temor. Estar alegres cada instante de nuestra vida, no devolver mal por mal, vivir la fraternidad. Esa es la santidad de Dios. Miren, el Señor es compasivo, es misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados. Pero estas sombras nos están enseñando que no estamos a la altura de las circunstancias para buscar el bien de los demás. Recuperemos entonces ese signo de fraternidad frente a estas sombras. Dios conoce nuestros límites, pero Dios salva almas, perdona pecados, sacia corazones, purifica nuestras mentes, redime nuestro cuerpo. La presencia de Dios vale que la vida valga la pena. La presencia de Dios es santidad en nosotros y en los demás. Hoy en estas sombras que hemos visto desde la encíclica Fratelli Tutti, el Señor nos da un llamado para nuestro interior. Recuerden, el Señor es fuerza, Él es reposo para tu alma, pero sobre todo felicidad para tu espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, teníamos este corto momento, es corto, pero a medida que se van mirando los otros capítulos, vamos comprendiendo cómo el Papa vuelve de nuevo a este primer capítulo de estas sombras y la llena de esperanza y de otros medios que en su saber y en su sabiduría nos va a brindar a cada uno de nosotros. Marta, no sé si hay alguna pregunta que podamos como tratar de responder a la luz de la reflexión. Padre, en este momento no tenemos preguntas en el chat, pero las personas que están interesadas pueden habilitar su micrófono y pueden hacerla pública. Bueno, mientras que alguien está pensando en su inquietud, yo más que una inquietud quisiera hacer como una reflexión, y es que en este momento de crisis hay algo que estamos haciendo y que creo que debemos de corregir, y es repetidamente decir por qué somos así, por qué los seres humanos somos así. De hecho, sentimos que de esencia estamos llegando a ser malos y no lo es, no lo es. Sin embargo, cada vez que volvemos a ser reiterativos en por qué somos así, estamos perdiendo algo de gracia. ¿Es así, Padre? Sí, hija, así es. Yo le refiero le preguntaron al gran matemático árabe Alferismo sobre el valor del ser humano.
Y esto él respondió: si tiene ética y amor por los demás, el valor es 1. Y si además es inteligente, agréguele un 0 y tendrá 10. Y si es una persona rica, súmele otro 0 y tendrá 100. Pero por sobre todo, si es una persona íntegra, agréguele otro 0 y tendrá 1000. Pero si pierde el 1, que corresponde a esa ética, a ese servicio, a ese valor propio de su vida, pierde todo, porque solo quedará en ceros. Sin vida en Dios, sin valores, sin principios sólidos, se pierde todo. Solo quedarán personas sin fraternidad, sin servicio. Muchas gracias, Padre. Si alguien más está interesado en hacer una reflexión o si tiene alguna inquietud, bien pueda activar su micrófono. Bueno, Padre, parece que el tema fue muy claro. Agradecemos entonces al Padre Carlos por su presentación, por su catequesis el día de hoy. Agradecemos también a cada una de las 30 personas que están en este momentico con nosotros viviendo esta experiencia. Como les compartí al principio, es la primera de varias que vamos a tener, porque la idea es que abordemos toda la encíclica. Siempre tendremos diferentes personas, comunidades religiosas, laicos que nos van a hacer este acompañamiento como lo hizo el Padre hoy. Y esperamos que el segundo capítulo podremos tenerla, o lo tendremos, mejor dicho, para que separen en su agenda el próximo 14 de mayo a la misma hora, a las 7:30 de la noche. Así que desde ya siéntanse todos invitados a que tengamos ese encuentro del capítulo segundo, Un extraño en el camino. A medida, y bien lo decía el Padre, a medida que vamos avanzando en esta carta, Fratelli Tutti, vamos a vivir experiencias diferentes y vamos a poder recibir herramientas diferentes para enfrentar esta situación crítica que estamos viviendo ahora. Así que el reto de cada uno es que podamos leer este capítulo que vimos hoy. Los invito a que lo lean y a la luz de esta reflexión que hicimos hoy, pues de pronto dentro de 15 días que nos volvamos a reunir, podremos tener preguntas y, ¿por qué no?, entre todos poderlas responder. Así que les deseo a todos una feliz noche. Gracias. Nuevamente, gracias por estar con nosotros desde Transformación, Fundación Francisco y Clara de Asís. Feliz noche para todos. Paz y bien. Buenas noches para todos. Padre Carlos, buenas noches. Le queremos de verdad agradecer mucho por todo lo que usted nos ha presentado esta noche. De pensar un poco más al Papa que nos dice, ¿verdad?, en estos sentimientos de Fratelli Tutti, la reflexión y todo nos hace pensar, porque en este mundo tan difícil que tenemos, lo que usted ha ido diciendo nos hace pensar de verdad que nos debemos comprometer un poco más en este camino de Dios. ¿Por qué? Hoy el mundo, como siempre decimos, ¿verdad?, está un poco al revés, ¿verdad? Hay tantas dificultades, tantas cosas, gente que muere de hambre, todo lo que pasó ayer en Bogotá, otras partes, todo el sufrimiento, todos estos jóvenes que no entienden mucha cosa porque no tienen esta fuerza, no están formados y todo. Entonces nos hace sentir a nosotros qué debemos hacer nosotros por este mundo que se está presentando. Entonces yo pienso, ¿verdad?, que de verdad lo que usted decía respecto al Papa y todo, es como hacer un examen de conciencia nosotros y ver cómo nos vamos a comprometer más por toda esta reflexión y todo, para ver cómo nosotros nos entregamos hoy en este tiempo
también por este mundo, por esta familia, por este sufrimiento, por la gente que muere y todo, ¿verdad? Yo soy la Madre María Gracia, misionera del Buen Samaritano, estoy en La Estrella. Entonces, mira, ayer estuvieron 3 muertos, ayer. Hoy otros 3 muertos. Gente que sufre, gente que no tiene que comer, gente. Entonces, esto a nosotros como cristianos nos debemos verdaderamente preguntar, es decir, ¿qué vamos a hacer en este tiempo tan difícil? ¿Qué quiere eso? Cuando vemos el Papa que sufre por tanta cosa, nosotras como personas más llegada de las cosas de Dios, ¿verdad? Y todo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Por Claro, eso, Padre, Padre, lo queremos agradecer de todo corazón, que usted como sacerdote está preparando todas estas cosas bonitas. Y también quiero agradecer Marta de todo corazón. Marta hace años, ¿verdad? Que nos conocemos. Conozco también su hermana religiosa y todo, que está en Italia. De toda manera, nosotros todos, uno porque es padre de familia, la otra porque es religiosa, la otra porque es un sacerdote. ¿Cómo somos? Nos debemos unir y decir, Señor, ¿qué quiero hacer yo por este mundo? Por ejemplo, este tiempo que hemos recibido alguna cosa, ¿verdad? En estos días, entonces debemos pensar verdaderamente qué vamos a hacer al encuentro de la próxima vez, ¿verdad? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Que oramos por la iglesia y que amamos mucho el Papa y todo. Muchas padre, gracias a todos ustedes. padre, ¿le puedo hacer una preguntita? claro, sí. Le, Eh, le ¿Por termino qué la- la iglesia, la Santa Iglesia, que yo soy, la considero santa, poco se predica sobre la gran corrupción que existe, que es pecado mortal y que es necesario devolver esos elementos robados? Solo se mira lo mío, mi egoísmo. ¿Qué importan los niños? ¿Qué importan la pobreza? ¿Qué importan lo demás? Lo bueno es mi bienestar, así sea robando al erario público o robando la empresa o lo que sea. Me parece que es poquísimo lo que he oído de la Santa Iglesia sobre eso y es necesario devolver. Claro, claro. Para la madre, madre, muchas veces se nos olvida de que tenemos 2 manos, una para salir adelante y la otra para ayudar a los demás. Entonces, madre, dentro de nuestra vida vocacional, dentro de nuestra vida de fieles, no se nos olvide que tenemos 2 manos, una para salir adelante y la otra para ayudar a los demás. Todo lo que podamos ayudar es signo de la fraternidad, del amor y de la presencia de Dios. Y para tu hijo, pues siempre dentro de la vida pastoral como iglesia, la iglesia ha mantenido como esa doctrina social de la iglesia, bien purificada, mirando los derechos universales de la persona. Y como decíamos que esos derechos se restringen cuando tú hablas de esa corrupción, de ese robo camuflado. ¿Por qué se da? Porque no hay una conciencia moral y ética. Muchas de estas personas que dicen ser católicas y que están en todos estos gremios, pues son los que más infringen esa conciencia de Dios. Entonces, nuestra predicación no es en vana. Eh, en nuestra vida de formación, tratamos de que esa conciencia de ese fiel laico pueda vivir desde la honestidad, desde la fraternidad. Eso lo enseñamos desde las catequesis, a los niños, desde los grupos juveniles, a los jóvenes. Hoy tenemos que volver a reafirmar una conciencia ética. Mire, cuando se pierde la ética,
Nos decía el gran matemático alferismo, se pierde todo. La vida queda en ceros. Y una vida sin ceros es llena de delincuentes, de personas que no tienen realmente valor por la vida y por todo. Yo te invito para que leas la predicación de nuestro cardenal de este domingo frente a la reforma tributaria. Eso nos hace sentir de que sí, la iglesia hoy sí está hablando y está comprometiendo frente a estos elementos que forman parte de una mal llamada cultura, que no es cultura, sino que algo que está realmente entorpeciendo la fraternidad, el respeto por el otro y acabando realmente con todo lo que tenemos como bienes propios del ser humano. No le pague, padre. Con todo Sí gusto. quisiera leer yo ese sermón del obispo de Bogotá, del arzobispo. Escúchalo, fenomenal. Voy a ver cómo lo logro escuchar. Me parece muy bueno. Claro que sí. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea dar su opinión? Bueno, agradecemos entonces a todos por su participación. Esperamos, como les comentaba antes, que el próximo 14 de mayo a las 7:30 volvernos a encontrar para el segundo capítulo. Les estaremos enviando con tiempo el link para la conexión. Muchas gracias a todos. Paz y bien. Feliz noche.